Trato de averiguar las desventajas concretas que padecí por no haber ganado el Akutagawa. Pienso en ello y no se me ocurre ninguna. En ese caso, ¿cuáles habrían sido las ventajas? Haberlo ganado no habría cambiado mucho las cosas. Admito que me alegra el hecho de que mi nombre no esté asociado a la etiqueta de ganador del premio Akutagawa. Solo es una suposición, pero de haber tenido que llevar esa etiqueta es muy probable que me hubiera sentido incómodo, pues de algún modo daría a entender que he llegado hasta donde lo he hecho gracias al premio. Hoy en día mi nombre no está asociado a ninguna de esas etiquetas, lo cual me hace sentir libre, ligero. Tan solo soy Haruki Murakami, y eso me parece bien. A mí, claro está. Con todo esto no pretendo decir que sienta una antipatía especial por el Akutagawa. Insisto, no le tengo ninguna antipatía, sino que me siento moderadamente orgulloso de escribir por derecho propio y de haber sido capaz de vivir hasta hoy. Tal vez no sea gran cosa, pero al menos para mí es importante. Solo es una referencia. Pero por lo visto, las personas interesadas en la literatura y que leen de manera habitual solo representan el 5% del total. Ese 5% constituye el verdadero núcleo de la población de lectores. En la actualidad, se habla a menudo de una distancia cada vez mayor entre los libros y el mundo de las letras, y en líneas generales estoy de acuerdo en que sucede así. A pesar de todo, estoy convencido de que ese 5% seguiría leyendo incluso si alguien se lo prohibiese, sin llegar al extremo de tener que aprenderse los libros de memoria como sugería Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Los imagino leyendo en rincones escondidos y yo haría lo mismo, por supuesto. Una vez adquirido el hábito de la lectura, adquirido la mayor parte de las veces durante la juventud, no se abandona con facilidad. Por muy cerca que se tenga a mano YouTube, los videojuegos en 3D o lo que sea, alguien con el hábito de la lectura leerá espontáneamente en cuanto disponga de tiempo y aunque carezca de él. Si existen esas personas, aunque solo se trate de una de cada 20, no me preocupa el futuro de la novela ni de los libros, como tampoco me preocupa especialmente lo que ocurre de momento con el libro electrónico, ya sea en papel o a través de una pantalla o por transmisión oral, como sucedía en Fahrenheit 451. El formato no importa, basta con seguir leyendo. Mi verdadera preocupación es que puedo ofrecer de nuevo a esas personas. Todo lo demás no deja de ser fenómenos externos. Si calculo el número que supone esa población lectora del 5% en el caso concreto de Japón, resulta una cifra de alrededor de 6 millones de personas. Con semejante público lector potencial, imagino que seré incapaz de mantenerme como escritor, y si pienso más allá de las fronteras de Japón, es obvio que el número de lectores aumenta. En cuanto al 95% restante de la población, no creo que tengan en su día a día demasiadas oportunidades de enfrentarse a la literatura, y es muy posible que en el mundo en el que vivimos las oportunidades sean mucho menores. También es muy posible que el abismo social con las letras se profundice, y no obstante, aunque solo es una suposición basada en ciertas referencias, al menos la mitad mostrarán interés de vez en cuando por la literatura como entretenimiento o hecho social. Si disponen de una oportunidad, leerán. Son lectores latentes o expresados en términos de ciencia política y procesos electorales, votos fluctuantes. Es necesario, por tanto, disponer para ellos de algún tipo de ventana, algo así como una sala de exposiciones, y me atrevo a decir que ese es el propósito, al menos lo ha sido hasta ahora, del premio Akutagawa.
Si hablo de vinos diría que es un Beudioz Nobu. Si hablo de música diría que es un concierto de Año Nuevo de Viena. Si hablo de correr sería como la carrera de relevos en Hanoki en Japón. Obviamente el Nobel tiene esa misma función, pero en su caso el asunto se complica. Nunca he participado como jurado en ningún premio literario. En alguna ocasión me lo han pedido, pero siempre he declinado la invitación con el argumento de que no me sentía capaz. Honestamente, no me considero capacitado para semejante tarea. La razón es muy simple. Soy demasiado individualista. Tengo una visión propia de las cosas y una forma también propia de concretar esa visión. Para mantener ese proceso en activo, no me queda más remedio que perseverar mi individualidad en todos los aspectos de la vida. De lo contrario, sería incapaz de escribir. Se trata de mi forma de ver las cosas y por muy apropiada que a mí me resulte, no tiene por qué serlo para otros escritores. No pretendo menospreciar a nadie. Sé que existen métodos muy distintos al mío y siento un gran respeto por muchos de ellos, pero me doy cuenta de que algunos son incompatibles conmigo y ni siquiera los comprendo. No obstante, soy una persona que solo puede ver y valorar las cosas desde su propio eje. En un sentido positivo afirmo que soy un individualista, pero si le doy un sentido negativo, solo puedo admitir que soy egoísta y egocéntrico. Por tanto, si me pongo a valorar el trabajo de otros basándome en mi perspectiva individual y de algún modo egoísta de las cosas, para ellos sería intolerable. Cuando se trata de autores con una posición más o menos consolidada, no me preocupo tanto, pero me siento incapaz de influir en el destino de quienes empiezan guiado, solo por mi forma de ver el mundo al bies. Si alguien me reprocha mi actitud, si me acusan de no cumplir con mi responsabilidad social como escritor, admito que pueden tener razón. Yo mismo traspasé el umbral que representa un premio al mejor autor Nobel, y después de atravesar esa puerta empezó mi carrera de escritor. De no haber ganado, es muy probable que no hubiera sentido en ese empeño. Quizá me hubiera dicho a mí mismo, ya está bien, y habría dejado de escribir. Visto de ese modo, me pregunto, en efecto, si no tengo una responsabilidad para con las generaciones de jóvenes autores que empiezan, si no debería brindarles una oportunidad como la que yo tuve, esforzándome por ser mínimamente objetivo y dejar de lado mi forma de ver las cosas. Si alguien me lo plantea así, admito que es muy posible que tenga razón, pero si a pesar de todo no hago el esfuerzo, no es atribuible solo a la negligencia. Me parece oportuno señalar que la responsabilidad más grande del escritor es para consigo mismo con su trabajo, con alcanzar la máxima calidad de la que es capaz y ofrecer el resultado a los lectores. En la actualidad soy un escritor en activo y en cierto sentido aún estoy en proceso de desarrollo. Aún me veo en la necesidad de buscar a tientas entre las cosas que hago en lo que puedo hacer a partir de ahora. Peleo con todas mis fuerzas en la primera línea de esta guerra de la literatura. Mi deber es sobrevivir, avanzar, valorar obras ajenas con objetividad, recomendarlas o rechazarlas, asumir la responsabilidad que eso implica, no entra en este momento de mi vida en los límites de lo que considero mi trabajo. Hacer algo así con un mínimo de seriedad, y no podría hacerlo de otra manera, exige un tiempo y una energía nada desdeñables. Eso significa restar ese tiempo y esa energía a mi propio trabajo. Con toda honestidad, es un margen del que no dispongo. Tal vez existan personas capaces de hacer ambas cosas a la vez, pero no es mi caso. ¿No es esto un planteamiento egoísta? Obviamente sí. No puedo decir lo contrario.
Acepto las críticas y reproches con resignación. Sin embargo, nunca he tenido noticia de que las editoriales topen con especiales problemas cuando se trata de convocar a un jurado para un premio literario. Nunca he escuchado que haya desaparecido un premio al no disponer de jurado, más bien al contrario. Parece como si la cantidad de premios literarios no dejase de aumentar. Tengo la impresión de que Japón todos los días entrega al menos uno. Por tanto, aunque yo no forme parte de ninguno, las puertas de entrada al mundo de la literatura no van a ser menos, ni tampoco eso se va a convertir en un problema social. Por otro lado, si me pusiera a criticar la obra de alguien, una obra candidata a un premio, y alguien me preguntara si me siento o no en posición de decir tal o cual cosa, no sabría qué responder. Es muy probable que en efecto no esté en esa posición. A ser posible me gustaría evitar por todos los medios encontrarme en esa situación. Me gustaría dejar bien claro este punto. No tengo intención de comentar nada sobre los autores que sí forman parte de los jurados de los premios literarios, es decir, de mis compañeros de profesión. Simplemente me parece que hay personas capaces de valorar objetivamente obras de autores noveles al tiempo que se dedican en cuerpo y alma a su propio trabajo creativo. Esas personas, a mi modo de ver, tienen la capacidad de apretar sin demasiados problemas un botón que hay en el interior de su cabeza y cambiar de registro. Alguien debe de asumir ese papel. Yo siento un enorme agradecimiento e incluso veneración por ese tipo de personas, pero por desgracia soy incapaz de hacerlo porque tardo mucho tiempo en pensar y en formarme un juicio de las cosas. Y aunque disponga de mucho tiempo para hacerlo, la mayor parte de las veces me equivoco. Hasta ahora he intentado no hablar demasiado de los premios literarios en general. La mayoría de las veces, ganar o no, apenas guarda relación con el contenido o la calidad de la obra, pero como hecho social resulta muy estimulante. Fue después de leer esa columna sobre el premio Akutagawa en una revista literaria a la que me refería al principio, cuando de pronto se me ocurrió que quizás era el momento de expresar mi opinión al respecto. No hacerlo podría dar origen a malentendidos y no concretar podría llegar a interpretarse como un punto de vista inamovible. A pesar de todo, expresar mis ideas al respecto sobre asuntos que desprenden cierto tufillo, me atrevo a decir, me resulta muy difícil. Cuanta más honestidad ponga por mi parte, más mentira y arrogancia me atribuirán. Es muy probable que la piedra que lanzo me vuelva de rebote con el doble de fuerza. No obstante, me he esforzado por hablar abiertamente y con honradez. Estoy seguro de que en alguna parte habrá gente que entienda lo que digo. Por encima de cualquier otra cosa, lo que quiero transmitir es que para un escritor lo más importante es su capacidad individual. Los premios deben servir para apoyar y estimular esa capacidad, no para compensar un esfuerzo. Ni mucho menos es esta una afirmación contundente. Si un premio sirve para reforzar de algún modo esa capacidad, bienvenido sea para quien lo gana. De lo contrario, solo se convertirá en un obstáculo, en una molestia, y nadie lo podrá considerar un buen premio. Y Algren acabará tirando de cualquier manera su medalla, y Chandler se negará a ir a Estocolmo vestido de etiqueta, aunque no sé, obviamente, lo que habría hecho de verse en esa tesitura. Visto así, el valor de los premios cambia en función de las personas. Opiniones diversas esconden circunstancias diversas, posiciones ante la vida divergentes, pensamientos y formas de vivir peculiares. No se puede tratar todo del mismo modo, y esto es aplicable a los premios literarios. No todos son iguales, ni se pueden considerar de la misma manera. No debería suceder. Esto es lo que pienso y al mismo tiempo deseo, y por mucho que lo manifieste en estas páginas, no creo que cambie nada. Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir?